Seguimos en La Brújula y ya estamos en contacto con Rubén Ruiz, al que le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ahí se escucha perfecto. Bueno, digámosle a la gente que entre otras actividades de Rubén Ruiz, además de ser un destacado dirigente sindical, un destacado dirigente político, yo diría que tiene un gran don para la historia y hace algunas efemérides que realmente son destacables y lo hace con una gran frecuencia y en una línea de rescatar personalidades, ejemplos de vida, elementos que hacen a la dignidad humana que lo muestran realmente con un sentido de lo que corresponde, extraordinario. Y en este trabajo que lo reproduce cotidianamente, el sábado nos envió un recuerdo de alguien a quien también en estos micrófonos y en este programa hemos recordado en alguna otra oportunidad, que es nada menos que uno de los mayores dirigentes sindicales de la historia argentina, que es Agustín Tosco. Rubén, ¿por qué no nos das un pantallazo de quién fue Agustín Tosco, no solo para aquellos que con cierta edad hemos tenido el honor de conocerlo, sino para las jóvenes generaciones que muchas veces miran el espectro de dirigentes gremiales y es difícil encontrar algo parecido? Sí. Primero, gracias por tus conceptos y es un hobby desde la pandemia esto de las efemérides, pero me parece que si hay una definición para Agustín Tosco sería que era un dirigente sindical de los que necesitaríamos hoy. Porque reunía varias condiciones. Obviamente era carismático, a tal punto que una vez ganó la elección estando en la cárcel, o sea, los compañeros, él estando preso, los compañeros lo votaron igual. Pero segundo, que tenía una característica que era no solo lo que hoy se denomina ser combativo, sino ser eficaz. El mejor convenio colectivo que tuvieron los trabajadores de PEC lo tuvieron en la conducción de Agustín Tosco como secretario general. O sea, reunía la condición de que no solo peleaba, sino que conseguía, porque muchas veces se plantea la imagen del dirigente sindical combativo como aquel que pelea pero no consigue nada. Efectivamente, Agustín Tosco era un dirigente que peleaba, que convencía a sus compañeros, pero además que conseguía una cantidad de conquistas que hasta el día de hoy existen. Por supuesto, después vino la dictadura, varias dictaduras, y trataron de sacarle esas conquistas, algunas las reconquistaron, otras no. Hay un proceso actual de cierta tercerización, están los compañeros peleando contra eso, pero me parece que lo fundamental es eso, ¿no? Es decir, un compañero que vivía como hablaba. Y eso es muy difícil, porque no había sospechas respecto a Agustín Tosco. Eso es otra característica muy notable de un sindicalista. No había ninguna sospecha. Uno podía estar a favor o en contra, pero no había sospecha de que vivía como hablaba. Y produjo un hecho que hasta el día de hoy es uno de los programas más vistos en la televisión argentina, que fue el debate de Agustín Tosco con José Ignacio Rucci. Meses antes, o semanas antes de las elecciones del 11 de marzo del 73, que quedó marcado a fuego, ¿no? Es decir, ahí él planteó claramente que no se podía dividir a los trabajadores por su pertenencia política. Independientemente de quién votaran, y que además el triunfo de Campo Razonado Lima era necesario para este país en ese momento. Pero dejó absolutamente claro, los más viejos lo recordamos, los más pibes lo podrán buscar en YouTube, por ahí existe, no lo sé. Sí, se lo encuentra en YouTube, seguro. Bueno, debate Agustín Tosco, José Ignacio Rucci, véanlo a los que no lo conocieron, porque me parece muy ejemplificador de lo que se necesita. Así que básicamente yo creo que es eso, es no abandonar una línea que esté cerca de los compañeros, pero que le sirva a los compañeros. Eso para mí fue... Él muere un 5 de noviembre de 1975, pero no muchos años antes, él es protagonista de unos de los episodios más apoteóticos que vive la Argentina,
que es el Cordobazo de mayo del 69. ¿Por qué no nos contás un poquito el papel? Ya Agustín Tosco era un sindicalista de prestigio, pero ¿cuál es su papel en el desenvolvimiento de aquellas jornadas históricas que van a dar por tierra al proyecto de 20 años de Juan Carlos Onganía y van a precipitar, si se quiere, van a ayudar por lo menos a contribuir a precipitar una salida democrática para la Argentina que va a ser justamente esta que vos mencionabas, que es la del 11 de marzo de 1973. Pero un poquito detenete en ese episodio. Fue muy impresionante, porque Tosco iba al comedor de los estudiantes universitarios de Córdoba a hablar con ellos, porque estaba convencido de que una clave de cualquier triunfo era la unidad obrero-estudiantil. Entonces no era un dirigente sindical que hablaba en la fábrica, que hablaba en su empresa solamente, sino que dedicaba parte del tiempo a convencer a los estudiantes de que juntos se podía hacer algo en contra de la dictadura de Onganía, en esa época de la dictadura de Onganía. Pero además fue muy didáctico, muy pedagógico, porque convenció a los dirigentes de Mata y de la UOM, que no tenían nada que ver con la manera de pensar y de actuar de Agustín Tosco, de que juntos, a Luz y Fuerza Córdoba, y a los estudiantes tenían que producir un hecho político que desbalanceara, que para decir una palabra que suena fea pero que era correcta en ese momento, que descajetara al gobierno de Onganía. Y así fue como nació el Cordobazo, es decir, él era de una de las dos EGT que estaba en ese momento, los compañeros de Mata y los compañeros de la UOM de Córdoba también participaron grandemente en el Cordobazo, si no, no se hubiera podido hacer, y una gran cantidad de estudiantes. De hecho, el primer muerto del Cordobazo es Máximo Mena, que era estudiante y obrero de las Mata, ¿no? Obrero de una fábrica automotriz. Sí. Claramente fue el hecho. Hubo otros, porque anteriormente hubo el Rosariazo, posteriormente hubo otro Rosariazo, y después en Catamarca, y después en Tucumán, se repitieron en un montón de lugares, pero claramente el hecho político que desbalanceó a favor del pueblo en esa época contra la dictadura de Onganía fue el Cordobazo que dirigió Agustín Tosco junto con los compañeros de las Mata de la UOM. Si no hubiera estado un dirigente como Agustín Tosco, que tenía en su cabeza que solo, aún teniendo razón, no se podía hacer el Cordobazo, no hubiera existido esa gesta del pueblo cordobés. Es cierto también que el resto de los compañeros quisieron ser convencidos, porque si no tampoco pasaba nada. Pero para eso tenés que tener un liderazgo y un carisma que no alcanza con tener razón, alcanza con tener confianza obrera, confianza sindical, confianza hasta política, porque no pensaban igual los otros compañeros, y produjeron ese hecho que a la postre fue el final del gobierno de Onganía, no el final de la dictadura, porque después vinieron otros y hasta la NUCE, y después Agustín Tosco produjo otro hecho, en el 72, que fue no querer escapar de la cárcel de Así es, de Trelew. Rawson, de Trelew, a pesar de que los compañeros lo fueron a ver, los otros compañeros presos, explicándole el plan, y él le dijo, no, yo tengo una responsabilidad, los compañeros me van a sacar de la cárcel, yo tengo que volver al sindicato, yo me debo a esos compañeros, puede ser que no me saquen, pero yo creo que me van a sacar. Y efectivamente, después lo sacaron, volvió a quedar preso, tuvo que ir a la ilegalidad con la AAA y murió en la clandestinidad de una enfermedad que totalmente curable, pero bueno, en las condiciones de la clandestinidad no pudo ser atendido y falleció. Pero ese fue Agustín Tosco. Bien, y muere entonces, como dijimos, los primeros días de noviembre de 1975, 6 años después, y no iba a ser la primera, pero estamos mencionándolo porque justamente hoy es 7 de noviembre, iba a haber una marcha que, si mal no recuerdo, era por Pan, Paz y Trabajo, claro. Que iba a convocar la CGT Brasil a cargo de Saúl Ubaldini, que ya emergía como el gran referente de la clase trabajadora en aquel momento. Y contanos un poquito qué es lo que va a pasar con la irrupción o con que después, lógicamente,
se va quizás un año y pico después, el 30 de marzo de 1982, va a tener su corolario en una movilización que ya le va a desafiar la calle, el centro político, se lo va a desafiar a la dictadura militar, aquel 30 de marzo de 1982, pero previo a esto hubo otros hechos, pero vamos a destacar este de 1981. Fue muy impresionante, porque fue el primer hecho donde el movimiento sindical convocó al resto de la sociedad, en plena resistencia contra la dictadura. Hasta ese momento nadie podía convocar a nadie, digamos, había una resistencia diversa, pero no había ningún sector de la sociedad que pudiera convocar a los otros. Esta marcha de San Cayetano tuvo esa característica. El movimiento sindical convocó a los partidos políticos, a la iglesia, a los sectores sociales, a los intelectuales, para que convergiéramos en una marcha inédita, porque hasta ese momento no se había dado, y que fue producto no del espontaneísmo, sino que el golpe militar del 24 de marzo del 76 ya había tenido una huelga no declarada en 1977, que la empezaron los trabajadores señaleros, los trabajadores del subte. En ese momento, de 360 pilotos de aerolíneas renunciaron 346. En Rosario pararon los trabajadores del Mitre. Acá en Palermo, inclusive hasta los cobradores del hipódromo de Palermo, los trabajadores de Segua, de Agua y Energía, de YPF en La Plata, en Comodoro, en Mendoza. Todo eso pasó como caldo de cultivo para que llegáramos a esta marcha de San Cayetano. Y por supuesto, en el medio, la creación de la CGT Brasil, que fue la que permitió congeniar varios sindicatos para poder hacer esto. Pero ese día fue muy impresionante porque íbamos en los colectivos, yo estuve ese día, en los colectivos, en los trenes, caminando, como quien no quiere la cosa, porque había cualquier cantidad de policías alrededor de la iglesia de San Cayetano para que no llegáramos, y de golpe atrás de la autopista para el lado de la cancha de Vélez nos empezamos a juntar unos cientos y después éramos miles, hasta que nos enfrentamos con la policía a unos metros de la iglesia de San Cayetano y no lograron cortar el trayecto de la marcha, así que ingresamos a la iglesia, se hizo una misa, donde ahí se denunció inclusive lo que estaba pasando, y cuando salimos empezó otra vez la represión. Bueno, nada que no conociéramos. Algunos cantaban la marcha peronista, otro el pueblo unido jamás será vencido, libertad. Así que fue, bueno, inclusive la televisión hasta el día anterior amenazaba con que se iba a producir una represión mucho mayor y que no fuéramos y que iba a haber muertos y esto y lo otro, y ninguneaba la capacidad. No sé si éramos 10.000 o 15.000 o 20.000, más o menos eso, y al otro día la propia televisión y la radio tuvieron que decir que algo había cambiado, que el estado de ánimo había cambiado respecto a la dictadura. Claro, y sí, porque 5 meses después, es decir, el 30 de marzo, ya iba a ser una movilización con un empuje tremendo que iba a ir desestabilizando, que bueno, luego 2 días después la toma de Malvinas, en fin, dejemos de lado aquella historia. Vayamos estos últimos minutos, vayamos a la actualidad. Es indudable que la historia argentina y sobre todo la historia del siglo XX es inexplicable sin ese motor, sin ese sujeto, sin ese actor que fue la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado, como se le quiera llamar, y qué es lo qué está haciendo este actor en la actualidad, porque da la impresión de que frente a aquellas iniciativas teníamos un sujeto con un proyecto. En aquel momento estaban emergiendo los 21 puntos de Saúl Ubaldini, como antes, si se quiere, en la CGT de los argentinos había un proyecto, Huerta Grande, La Falda, es decir, todos programas de liberación nacional, social, un horizonte estaban marcando. ¿Qué es lo que pasa hoy, Rubén, con el movimiento obrero
que está ciertamente dividido en algún sentido, pero unido en general, encolumnado detrás del Frente de Todos, pero con un rol que da la impresión de que está mucho más atrás de aquel que hubiera alcanzado en estos tiempos que estamos rememorando. En principio yo creo que está tratando de discernir el estado de confusión general que hay. Si hay algo que tienen los trabajadores es responsabilidad. Somos la primer minoría organizada de este país y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo sobre qué hacer y a dónde ir. Entonces, me parece que lo primero que está pasando es que se está tratando de separar la paja del trigo y es muy doloroso porque, en mi impresión personal, la mayoría de los trabajadores votó por el Frente de Todos y hoy es una cosa difusa, que no se termina de saber si está a favor o en contra de los trabajadores. Entonces, es muy difícil desde la propia identidad o acercamiento político, como vos quieras, poder descifrar ese laberinto que es el momento actual. Entonces, y por otro lado, en la época de esta marcha de San Cayetano o en la época de Tosco, había un enemigo muy, muy claro, que eran las dictaduras, que además te sacaban conquistas sociales, te bajaban los sueldos. No había una inflación como la que hay ahora, pero sí había muchos embates contra lo que se había logrado antes. Hoy todo eso es mucho más diverso y además tenés una cantidad de trabajadores informales, desocupados y pobres de toda pobreza que nunca hubo en Argentina, nunca a nivel de hoy. Es decir, vos tenés 6 millones de trabajadores privados, casi 4 millones de trabajadores estatales, 2 millones y medio entre monotributistas y autónomos, y tenés 5 millones de argentinos que trabajan pero no están registrados en ningún lugar. No es que no trabajan pero no están registrados. Y después tenés una cantidad de millones que depende de la estadística que tomes de desocupados, es muy importante. Entonces tenés otro país y necesitas otra respuesta y otro movimiento de los trabajadores. No alcanza con que todos nos pongamos de acuerdo en pensar de la misma manera. Las respuestas no van a ser lo mismo. Un joven en la década del 70, a pesar de las dictaduras, tenía una perspectiva laboral y de vida que hoy no la tiene. Hoy un joven, por más que tenga un buen trabajo, no puede salir de ser inquilino, no puede tener una familia muy numerosa, no puede estudiar y trabajar. Entonces, esa realidad implica que por lo menos el movimiento sindical tiene que pensar qué cosas traducir para que para que tengamos un camino para solucionar estos problemas. Rubén, hay una cuestión que es, por ejemplo, hay un decaimiento claro, donde incluso la derecha le dice a los actores del peronismo, dejen de cantar combatiendo al capital, porque ellos están observando al capital no como una relación, sino que lo están observando como un instrumento, y lógicamente cuando la marcha le canta combatiendo al capital, no le canta combatiendo un instrumento, sino a una relación determinada, histórica, de explotación, de subordinación, entre el trabajo y el capital. El capital se reconvierte a financiero y adopta una forma absolutamente superior, que se expresa en la Argentina hoy en forma bastante nítida y clara a través, por ejemplo, de la espuria y fraudulenta deuda externa, por ejemplo, a través de las LELIQ y las Novak en el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, en toda suerte de especulación de naturaleza financiera, cambiaria, bursátil, etcétera. Quiere decir que el capital no tomó la cara del empresario que conducía su empresa, sino que tomó un aspecto más sutil, pero donde la clase obrera organizada tiene que saber que el flujo de riqueza va del trabajo al sector financiero, que en la Argentina ni siquiera vuelve a invertir en el sector productivo, sino que lo fuga. ¿Por qué el trabajo, la clase obrera trabajadora, no
vuelve a fijar en el horizonte al capital financiero como enemigo superior y organizar un proyecto alternativo en torno a terminar con este flagelo que nos viene castigando desde por lo menos febrero de 1977 con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, y poner en el altar al trabajo, porque en definitiva lo que tenemos que poner en el altar es lo que crea la vida, que es el trabajo, crea la sociedad, crea la riqueza, crea los valores, pero también crea al ser humano. En principio creo que el capital financiero es casi invisible, o por lo menos es menos visible, menos agarrable. Una cosa es tener un patrón al cual vos podés ver y que ves lo que hace con esa relación, y otra cosa es una serie de números que nunca sabés de quiénes son, es más difuso todo eso, y me parece que es más difícil verlo. Por otro lado, hay que ser honesto con nosotros mismos, es decir, acá hay una derrota cultural que la estamos sufriendo los trabajadores, es decir, no es fácil descifrar este mundo, y me parece que ahí estamos haciendo un esfuerzo muy grande en no meter la pata. Es decir, está bastante claro que esto que vos acabás de decir es parte de la historia de la humanidad, siempre fue así, pero hoy es más difícil verlo, porque además yo creo, esta es una opinión muy personal, nuestra generación, de la que tenemos 60, de los que tenemos un poco más, habla poco, no cuenta de todas las cosas que hicimos y las que no hicimos, las que deberíamos haber hecho. Entonces hay una historia de la vida sindical que está trunca porque no se cuenta, porque está fragmentada obviamente, y porque no pensamos todos lo mismo y todos no hicimos las mismas cosas, pero me parece que hay que contar más, que no, el mundo no empieza cuando uno llega, somos siempre parte de una historia, más o menos linda, pero somos parte de una historia, eso hay que contarlo. Yo tengo el orgullo de ser nieto de guerreros de la Guerra Civil Española. Y eso es parte de mi vida, aunque yo no la haya vivido. Claro. Y soy parte de la familia que fueron derrotadas. Sin embargo, teniendo parte de esas cosas como bagaje cultural, sos ganador. Sabés para dónde vas. Sabés a quién perteneces. Lo mismo mi viejo. Fue carpintero, fue electricista, participó en un montón de huelgas, aún en Bujibor, lo echaron. Digo, esas cosas a uno lo forman. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo. En este país hay muchísimos despedidos solo por haber hecho una lista de oposición en su sindicato, pero nunca lo cuenta. Porque no quiere, por temor, por no volver a repetir lo que ya pasó y que fue malo, por lo que fuera. Yo creo que eso también cuenta en que no solo la historia de la derecha gane la cabeza de la gente, sino que nosotros provenimos de una cosa muy rica que tenemos que desplegar un poco más. Un poco la intención humilde de las efemérides es eso también, no olvidarnos de todos esos personajes. Y me parece que en ese camino estamos, ya te digo, me parece que el enemigo es mucho menos visible que antes. Y hay los medios de comunicación nos pegan en la cabeza todos los días. El trabajador que sale de su casa y sale de su trabajo y vuelve a su casa, lo único que quiere es descansar un rato, divertirse, no seguir con este ritmo endemoniado. Y ahí aprovechan los medios para romperte la cabeza y que vos termines creyendo las cosas que a vos no te convienen, en muchos casos. Así que, bueno, es una pelea desigual, pero la estamos dando, y creo que los canales son inmensos. No hay uno solo, y me resisto a pensar que hay una sola ideología para resolver estos problemas. Sí, claro, no tengo ninguna duda. Mira, alguien que pertenece a otra corriente política, más vinculado a la UCR, pero que estaba en el mundo del trabajo, que es Gerardo San Martín, y dice: Tosco fue un ejemplo a seguir, lo digo como nieto de un gremialista gráfico, hijo de una gremialista textil y actual gremialista de teleoperadores, escindido del sindicato de comercio. Y dice: con una CGT de ladrones y amañados al peronismo, dejando indefenso a los trabajadores. Ahí va un palo de Gerardo San Martín. Tenés 10 segundos para contestar porque el tiempo se me fue.
Nada, yo lo único que digo es que podemos no estar de acuerdo con muchos compañeros, pero me parece que tenemos que encontrar una síntesis de esto para ir hacia algún lado, con esos compañeros o sin esos compañeros, pero eso lo van a decidir millones de trabajadores. Rubén Ruiz, te mandamos un fuertísimo abrazo, felicitaciones por el trabajo que haces, nos mantenemos en contacto. Gracias por este contacto y agradecido por todos los conceptos que vertiste. Bueno, nosotros